Hebreos 13. Si fuera una especie de partido de fútbol, diríamos casi estuvimos a punto de terminar el capítulo el día de hoy, pero no se pudo, ¿no? Y no pudimos porque vamos a ver que la porción es súper práctica, es súper sencilla en un sentido, pero a la vez es súper profunda. Entonces nos va a llevar un buen rato los versículos que vamos a tomar el día de hoy. Así que pues vamos a orar para poder comenzar. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por el amor con que nos has amado. Gracias porque tu palabra está delante de nosotros y podemos acudir a ella sabiendo y creyendo que es la verdad, que contiene el aliento de vida que necesitamos para caminar en este tiempo, Señor. Abre nuestros corazones, háblanos, Señor, dirige nuestros pensamientos hacia ti y aparta toda distracción. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos capítulo 13. Estamos ya en esta última parte de la carta en la que el escritor de esta carta lo que está haciendo es exhortarnos a ciertas cosas que tenemos que hacer o que tenemos que vivir. Si es que hemos entendido toda la primera parte, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, quién es Jesús, el nuevo pacto al que hemos sido llevados a través de su sacrificio. Y en esta exhortación la semana pasada vimos, no sé si tú lo recuerdas, cuestiones acerca del amor fraternal, de la hospitalidad, del matrimonio y de la avaricia, ¿no? El día de hoy veremos otras cosas que a lo mejor tienen un poco más que ver con, permíteme decirlo así, el oficio de ser cristiano, ¿no? Y vamos a empezar en el versículo 7. Y vas a ver que es muy claro y muy sencillo. Dice, versículo 7 del capítulo 13, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y ahí lo que nos dice son tres cosas muy sencillas. La primera, acordaos de vuestros pastores. La cosa que tiene que ver con recordar a nuestros pastores. Por la forma en la que está construida esta oración, es muy probable que está hablando de pastores que han muerto, no de los pastores que están vivos, porque dice, acordaos de vuestros pastores, no dice que os hablan la palabra de Dios, sino que os hablaron. Está hablando de pastores que murieron. ¿Te acuerdas que habíamos platicado que en este tiempo había empezado ya una gran presión, una persecución en contra de los cristianos? Tal vez algunos ya habían sido martirizados, algunos ya habrían muerto. Y lo que nos dice es que acuérdate de los pastores que les hablaron la palabra de Dios. Déjame decir esto entre paréntesis, por si hay alguien aquí interesado en entrar en algún momento en el ministerio, lo cual Pablo dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea, es un buen anhelo. Pero esta es una norma que tiene que privar en todo pastor. Todo pastor tiene que hacer esto, hablar la palabra de Dios. Y solo la palabra de Dios en el púlpito. El púlpito no es un lugar para opiniones, sino es un lugar para exponer la palabra de Dios. Y es interesante que dice, acuérdate de estos hombres que les hablaron la palabra de Dios. Y bueno, en Semilla de Mostaza, gracias a Dios no hemos tenido ningún pastor que haya fallecido. Es una iglesia bastante joven y a pesar de que fue mi cumpleaños, sigue siendo joven, ¿no? Y Dios no nos ha llevado a experimentar esto. Pero creo que podemos ir un poco más allá. Y ha habido una, no sé si flojera en los creyentes, una dejadez en los creyentes de esta generación. De esta generación me refiero a todo aquel creyente que tendrá el día de hoy alrededor de 40 años. Toda esta generación, a lo mejor los que son mayores, todavía alcanzaron a beber de esta otra oleada anterior que tenía como por costumbre revisar las biografías de los grandes misioneros. El día de hoy, en general, la iglesia
ha olvidado a los misioneros. Y creo que tomando esto como punto de partida, creo que es bueno regresar y leer las biografías de misioneros que dieron su vida por el Evangelio y fueron pastores, alimentaron al rebaño con la palabra. Y creo que es importante recordarlos, creo que es importante no homenajearlos en el sentido de rendirles culto o algo así, pero sí recordar la obra que hicieron, porque fíjate lo que dice después. Considerad cuál haya sido, esta es la segunda cosa, la primera, recordarlos, la segunda, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. La segunda cosa es considerar, y considerar habla de mirar atentamente cuál haya sido el resultado de su conducta. La frase resultado de su conducta puedes interpretarla de dos maneras y las dos son válidas. La primera, la palabra resultado la puedes traducir como propósito o fin, meta. Y básicamente lo que nos estaría diciendo es, considera cuál era la meta de su conducta. Y en ese sentido es muy fácil. ¿Cuál era la meta de la conducta de estos hombres? Cristo. No había otra meta. Y es bueno considerar cuál era la meta de la conducta de estas personas. Por otro lado, también podría estar representando esto de considera cuál es el resultado de su conducta. Podría estar hablando de dónde fueron a parar. De hecho, la NBI lo traduce, ¿cuál fue el resultado de su estilo de vida? Considera cómo terminaron, y como te dije al principio, muy probablemente está hablando de personas que murieron por su fe. Y somos llamados a considerar eso, cómo vivieron y a dónde les llevó esa vida. Y tú dirás, entonces, pero eso es como más bien de miedo, porque si yo empiezo a considerar cómo murieron, mejor me hago a un lado. Es que te olvidaste de la primera parte. ¿Te acuerdas cómo te dije que también podía traducirse? ¿Cuál era la meta, el propósito de su vida? Cristo. Cuando consideramos eso realmente, nuestra vida deja de tener este gran valor que nosotros creemos y pasa a ser lo que verdaderamente es, un instrumento para la gloria de Dios, con vida o con muerte. Y hay una infinidad de libros que puedes leer. Si me permites recomendarte uno, La sombra del Todopoderoso es un libro que creo todo creyente debe leer. Es la biografía de Jim Elliot. Y Jim Elliot es un hombre que murió en la selva, me parece que en Ecuador. Lo mataron. Él iba a predicar a los indios Aucas y ellos lo mataron y lo dejaron tirado ahí en la playa, él y unos muchachos más. Y a partir de su muerte hubo todo un gran movimiento misionero al Ecuador, hacia esa tribu. Y entonces su muerte no fue sin sentido. Su muerte es de martirio. Pero lo interesante de su muerte no es cómo murió, sino cómo vivió. Y ese libro, La sombra del Todopoderoso, es de Elizabeth Elliot, me parece su esposa, porque lo que hace su esposa es tomar el diario de Jim Elliot y empieza a ordenarlo, y lo que tú lees son básicamente el libro de devocional de Jim Elliot. Lo que lees es cómo él pensaba, y desde el principio, antes de que se case, qué es lo que está pensando, sus anotaciones, lo que Dios le va hablando acerca del matrimonio. Cuando termina el instituto bíblico en el que está, hay 2 oportunidades de trabajo, cómo tomar cuál, y ahí están sus dudas, sus anhelos, cómo Dios le muestra que tiene que ser misionero, cómo Dios le muestra que tiene que ir a Ecuador, todo lo que sucede en Ecuador, en el primer lugar donde está, cómo empieza a crecer esa misión, y él empieza a aprender un idioma que nadie más sabía y empieza a traducir la Biblia para esa tribu, y de pronto recibe el llamado de ir a otra tribu y le dicen, ¿cómo crees? Tú eres el único que puede predicarle a esta gente. Y Jim Elliot dice, sí, pero Dios me está llamando acá, y va con los Aucas 2 viajes y entonces lo matan, y todo eso está narrado con su propia pluma. La vida de Jim Elliot, eso es lo importante, y creo que es una buena herramienta para considerar su conducta
Y la tercera cosa, dice ahí, imitar su fe. Y me encanta que diga eso, porque si dijera imitar su conducta, eso es fácil. La neta, imitar la conducta de alguien, eso lo hace cualquiera. Podemos hacerlo. De hecho, muchos de nosotros, antes de Cristo, lo que hacíamos era imitar la conducta de cualquiera. Los adolescentes imitan la conducta de las personas que admiran, o de los artistas que admiran, y es algo fácil, pero el mandato aquí es imitar su fe. Y como tú sabes, un imitador, para poder imitar, lo que tiene que hacer es mirar atentamente. Por eso nos dijo, considerad el resultado de su conducta e imitad su fe. Y acerca de cómo es la vida de un hombre de fe, pues el capítulo 11 de Hebreos nos dio muchísimo material. Versículo 8. Entonces lo primero que nos dice es, acuérdense de los pastores, los que ya murieron, consideren el resultado de su conducta e imiten su fe. Versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y parece como que cambió de tema así de la nada, ¿no? Abruptamente. ¿Qué tiene que ver esto con lo anterior? Pues mucho, porque estos hombres ya murieron, pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y este versículo es súper importante porque entre muchos otros que tiene la Biblia, claramente definen la deidad de Jesús. Porque solo Dios es eterno. Todo lo demás es creado, solo Dios es eterno. Y Jesucristo está siendo presentado como alguien que existe ayer, hoy y por los siglos. Y cuando habla de ayer, obviamente no está haciendo una referencia de el día de ayer, sino del ayer. Siempre ha sido igual, siempre es igual y siempre será igual. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y me encanta, no solo que Jesucristo es eterno, que de por sí ya es una prueba de su deidad, sino que además Jesucristo no cambia. Jesucristo no cambia. No es como estos dioses caprichosos griegos, ¿no? Que ustedes han leído las historias, que Zeus venía y quería una mujer y luego Hera le decía no sé qué y había toda una... O sea, los seres humanos ofrecían regalos a los dioses y cosas por si acaso, ¿no? Porque nadie sabía el carácter de esos dioses. Nadie conocía ni qué iban a hacer, ni qué les gustaba, ni si estaban de buenas o estaban de malas. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es eterno, en primer lugar, y nuestro Dios es siempre igual. En Él no hay mudanza, no hay sombra de variación. Él no cambia. Y eso tiene que ver con lo anterior. Estos pastores que murieron, pasaron, pero Jesucristo permanece. Y tiene que ver también con lo que sigue. Porque fíjate lo que sigue, versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Doctrinas diversas y extrañas. Eso es algo tan común y tristemente tan común en las iglesias. Nuestra carne siempre quiere algo nuevo. Nuestra carne siempre quiere algo que lo deslumbre, ¿no? Como que nuestra carne se cansa de... pues aunque hayas visto algo una vez, digo, oh, qué impresionante. La segunda vez, oh, qué bueno. La tercera vez, la cuarta vez, ay, qué aburrido. Y quieres algo nuevo, necesitas algo nuevo. Pero el asunto es que, ya que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, el evangelio y la doctrina es la misma. No hay nuevas revelaciones. Tantas iglesias que se han perdido por buscar un nuevo algo, una nueva alabanza, un nuevo esto, un nuevo aquello. Por supuesto hay cosas que tienen que cambiar. Han cambiado el lenguaje en el que está traducida la Biblia. No es lo mismo la Reina Valera 909 que la 60 y la actualizada. Pero el mensaje permanece igual. Han cambiado las formas en las que nos vestimos, pero el mensaje permanece igual. ¿Por qué? Porque el ser humano, desde que el hombre cayó, tiene una misma necesidad: ser reconciliado
con el Padre, volver y recuperar su identidad en Cristo, el único que puede regresarle a ese estado. Entonces lo que dice es, aguas, no te dejes llevar por otras doctrinas. Y yo sé, esto es famosísimo y todo el mundo se le atribuye a quien quiere, así que pues quién sabe quién lo dijo, pero es verdad. Es verdad en cierto sentido. Si es nuevo, no es bíblico. Si es bíblico, no es nuevo. Y alguien dice por ahí, ¿no? Eso es la primera vez que oigo esto, entonces para mí es nuevo, o sea que eso no es bíblico. Por eso digo, en cierto sentido, ¿a qué nos referimos? Que las doctrinas en la Biblia están firmes. Y no necesitamos renovar las doctrinas. La salvación es por gracia, por medio de la fe. La palabra de Dios es inerrante. Dios es Dios eterno. Es triste, pero hemos conocido mucha gente que se ha ido de Semilla porque dicen, es que en Semilla nunca hay nada nuevo, siempre es lo mismo. Que siempre que Dios te ama, que Dios quiere que seas así, que pida al Espíritu Santo, que des por gracias, siempre es lo mismo. Y la verdad es que sí, la verdad es que sí, siempre es lo mismo. No va a cambiar. Y no va a cambiar porque otras doctrinas son peligrosas. Puede cambiar el estilo de la alabanza, pero no va a cambiar a quién alabamos ni cómo adoramos. Para leer más acerca de estas advertencias, yo te invito a que leas 1 y 2 de Timoteo. Léelas así, son cartas muy cortitas y son muy intensas, son muy profundas, son muy pasionales. Pablo está escribiendo a un amigo que ama, entonces trata de leerlas en una sentada, se agarra ni siquiera una hora, ¿no? 20 minutos será lo que te tardas en leer 1 Timoteo, que es la más larga. 2 Timoteo es mucho más corta. Léela completa y apunta todas las advertencias que hay acerca de doctrinas nuevas. ¿Y qué es lo que dice? Fíjate, versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Por qué? Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. O sea, no hay nada nuevo. Y lo bueno es afirmar el corazón con la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia requiere varias cosas que a tu carne no le gustan y ni le van a gustar. O sea que no te vas a acostumbrar. Número 1, la gracia requiere humildad, porque es un regalo y no puedes pagarlo, no está a la venta. La gracia requiere humildad, no es por méritos, así que tú que te esfuerzas tienes el mismo acceso que aquel que no se esfuerza. La gracia requiere humildad. En segundo lugar, la gracia requiere honestidad. No solo no es por méritos, sino que además requiere honestidad. No tienes méritos. Aunque fuera por méritos no alcanzo. Requiere la gracia humildad y honestidad, y la gracia requiere confianza, o si quieres ponerlo en una palabra, fe. Tengo que creer que Cristo sí tiene méritos y que por amor, simplemente porque me ama, Él quiere atribuirme su justicia si creo en esto. Entonces mi corazón debe tomar firmeza, debe estar firme con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿A qué se refiere esto de las viandas? Hay todo un debate, tú puedes buscar en internet y hay 500 interpretaciones, pero de todas ellas yo creo que hay 2 fundamentales que te las voy a presentar y creo que, ahorita te digo cuál es la que yo creo que tiene más sentido por el contexto. En primer lugar, podría hacer referencia a afirme el corazón con la gracia, no con viandas, haciendo referencia a ritos paganos. Muchos de los ritos, muchos de los rituales, muchas de las religiones de esa época tenían que ver con
qué comes, tipos de comidas y cosas así. Y de hecho en 1 Timoteo, tú lo puedes leer, una y otra vez dice Pablo, aguas porque va a haber un tiempo en que la gente va a prohibir ciertos alimentos y va a prohibir casarse. Y tú dices, parece que hubiera leído la carta a los hebreos y está escribiendo en contra, porque es lo que vimos la semana pasada, ¿no? Entonces podría hacer referencia a eso, a ritos paganos que tienen que ver con alimentos, cosas que podrían ser de alguna manera buenas, pero inútiles en temas espirituales. Fíjate lo que dice Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y creo que podemos englobar aquí todas estas disciplinas orientales que te dicen tienes que comer así, así, porque no. Y algunas de esas incluso han entrado a la iglesia. Y te dicen, no, mira, tienes que cuidar el templo del Espíritu Santo y la comida es importante. La neta, lo que eres son 50, 60, 70, no sé, 70 kilos de inmundicia que van a ser comidos de gusanos. La carne y la sangre no van a heredar el reino de Dios, no importa que tan bien lo cuides, que tanto lo, no sé qué. O sea, la neta es que eso se va a quedar aquí y espiritualmente no tiene ninguna utilidad. Ahora, ¿físicamente tiene utilidades? Pues sí, o sea, si tú no cuidas tu cuerpo, hay muchas cosas que no vas a poder hacer. Yo quiero ser misionero, pero si no tengo fortaleza física, no lo voy a poder hacer. Yo quiero salir a predicar el evangelio, pero no puedo caminar más de una cuadra y me canso. Hay un asunto físico que tengo que resolver, pero, y aquí quiero ser bien enfático, tu comida no te hace más espiritual. Porque ahí está el tema. O sea, si tú quieres comer rabanitos y cebollas y así, está increíble. Pero si crees que eso te hace más espiritual que aquel otro que come carnitas y chicharrón, ¿no? Es un error, porque no te hace más espiritual. Y a lo mejor alguien por ahí dice, pero entonces todo mi esfuerzo no cuenta. En este sentido no. En este sentido no. Cuida tu cuerpo, sé sabio, pero la neta, vives en México. Es más probable que te atropelle un coche a que te mueras porque mira lo que pasa en tu cuerpo después de tomar Coca-Cola, ¿no? O sea, la neta, es más fácil que haya un temblor, te caiga el edificio, que te asalten en la calle, a que te mueras una hora después de haber tomado Coca-Cola. Pero, por motivos de conciencia, si no quieres tomar, está chido. Pero espiritualmente, eso no te pone por encima de alguien que no tiene una alimentación como la que tú considerarías adecuada. ¿Sí cachan? O sea, es un asunto, podemos debatir, de salud, es un asunto de responsabilidad social, si quieres, es un asunto de muchas ramas, pero espiritual no es. Esas cosas no ayudan a nadie. El que come verduras batalla con su carne igual que el que come tacos de suadero y carnitas y todo. El asunto con la carne y el pecado es igual. Entonces podría, en un sentido, estar refiriéndose a eso. Afirma el corazón con la gracia. ¿Te das cuenta? Si yo digo, no, por mi alimentación yo estoy un paso más adelante, ya no es gracia. Entonces, afirma el corazón con la gracia, no con viandas. No hay mérito en ritos alimenticios. No hay mérito espiritual, pues. De salud puede haber, economía puede haber, pero espiritual no. Ahora, otra interpretación que creo yo tiene un poco más de lógica en el contexto es que está hablando de las viandas en el sentido de los ritos alimenticios, porque muchas traducciones lo ponen así, afirma el corazón con la gracia, no con ritos con alimentos. En el sentido judío,
Muchos de los sacrificios judíos tenían que ver con alimentos. O sea, no solamente se sacrificaban ciertos animales y a veces se comían ahí mismo, sino parte de esos alimentos los comían los sacerdotes. Y además había no solamente animales con sangre, se podía también sacrificar bebidas, ¿no? Se echaban ciertas bebidas o ciertos cereales, ciertos panes. Entonces, probablemente tiene que ver con eso. Yo creo que tiene más que ver con eso por el contexto de lo que va a decir más adelante. Básicamente, lo que estaría diciendo es, afirma el corazón con la gracia, no regreses a los ritos de sacrificios y alimentos de donde saliste del judaísmo. ¿Te acuerdas el contexto de la carta? Son cristianos, pero que habían salido del judaísmo y que estaban tentados por la presión, por la persecución, estaban tentados a regresar al judaísmo. Y en este último momento pareciera que les está diciendo, afírmate con la gracia, no con estas cosas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y acerca de la inutilidad de estos sacrificios para transformarte, lo estudiamos hace ya varias semanas y lo puedes escuchar, está en la página de Semilla. Fíjate, de hecho, versículo 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. ¿Te das cuenta? Por eso creo que tiene que ver con ritos judíos. Porque lo que está diciendo es, nosotros tenemos un altar y los que sirven en el altar del tabernáculo no tienen derecho comen de ese, pero no tienen derecho a comer de nuestro altar. Pareciera que algunos judíos podrían decirle a los cristianos, ustedes ni altar tienen. Nosotros tenemos un altar en Jerusalén, hermoso en el templo, y ustedes no tienen ni altar. Y pareciera que el escritor está contestando, diciendo, tenemos un altar. Y de hecho, tenemos un altar al cual los que sacrifican sus animalitos en el templo no tienen derecho a entrar. ¿Por qué? Pues porque si confías en ritos de sacrificios de animales y de cosas, no has creído en el único Dios verdadero enviando a su Hijo por nosotros en la cruz del Calvario. O sea, es una u otra. No puedes estar en los dos. Si tú todavía crees en tu religión, crees que tus cosas, que tus obras te añaden algún mérito para la salvación, lo que está diciendo es, no tienes acceso al altar que nosotros tenemos. Realmente lo que está diciendo es, ellos pueden comer de ahí, pero no pueden comer de nuestro altar. Nosotros estamos llamados a comer de nuestro altar. ¿A comer? Sí, Juan capítulo 6. Jesucristo hace esta declaración. Juan capítulo 6, versículo 50. Dice, este es el pan que desciende del cielo. Está hablando de Jesús mismo. Jesús está hablando de Él mismo. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de Él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, no vivirá por siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Entonces, hay un altar, y este altar puede estar haciendo referencia al sacrificio de Cristo, y de ese pan es el que nosotros debemos comer. Los otros, los que tienen estos sacrificios, no tienen acceso a este altar a comer. Verso 11, fíjate lo que dice después. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando habían sacrificios por el pecado, o específicamente en el día de Yom Kippur, el día de la expiación, el día en que se sacrificaba por los pecados de todo el pueblo, lo que se hacía era tomar el animal, se lo degollaba, la sangre se la usaba para rociarla sobre el altar en el lugar santo en el día de Yom Kippur, en el lugar santísimo el día de Yom Kippur,
pero el cuerpo del animal, o sea, la sangre entraba al lugar santísimo, pero el cuerpo del animal se lo sacaba fuera de la ciudad o del campamento, en aquella, si estaban en el desierto, y se quemaba fuera del campamento. ¿Por qué? No por razones higiénicas, porque otros sacrificios sí se quemaban adentro. Cuando era por el pecado, se degollaba, se tocaba la sangre, se la llevaba al lugar santísimo, pero el animal, el cuerpo, se lo sacaba para quemarlo fuera. ¿Por qué? Porque en ese animal, en ese cuerpo, se habían cargado todos los pecados del pueblo. Y por eso se sacaba de la ciudad como un símbolo de que el pecado ha salido de la ciudad y se quemaba fuera. Y eso es lo que nos está diciendo. Voy a leerlo desde el versículo 11. Los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Nuestro Señor también padeció y murió fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque en Él se cargó el pecado de toda la humanidad. Porque dice Pablo que por nosotros fue hecho pecado. Y también ahí hay un simbolismo bien interesante, porque alguien podría decir esto, y con justa razón, ¿no? Para que el simbolismo sea adecuado, Jesucristo debió haber muerto en el templo y luego haber sido sacado fuera de la ciudad. Ese sería el cumplimiento, digamos, correcto, entre comillas, del simbolismo. ¿Por qué Jesucristo no murió en el templo, sino fuera, y afuera quedó, digamos, su cuerpo? Porque si hubiera muerto en el templo, estaría de alguna manera validando todos los sacrificios que ahí se hacen. Él sale de la ciudad porque el sacrificio no es un sacrificio judío. Es un sacrificio por toda la humanidad, judíos y gentiles. Y está ahí expuesto y sacrificado por judíos y gentiles. Y tú sabes esto, lo hemos visto antes. ¿Por qué murió en una cruz? Algunas veces dicen porque los judíos no tenían la capacidad de ejecutar sentencias de muerte. Pues mataron a Esteban sin ningún problema. Entonces, ¿por qué? Porque Jesucristo tenía que morir en una cruz, porque la cruz es la forma de sacrificio, de ejecución gentil. Los gentiles no podemos decir los judíos mataron a Cristo, porque Cristo murió en una cruz, y esa es la forma de morir gentil, la ejecución gentil. Los judíos ejecutaban por lapidación. Y los judíos no pueden decir los gentiles mataron al Mesías, porque ellos lo entregaron. Entonces aquí está encerrada toda la humanidad, porque por toda la humanidad tenía que morir. Y entonces Él también salió. Y me encanta porque, fíjate lo que dice el versículo 13. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. No te quedes encerrado en esta religión. Y les está diciendo a judíos que creyeron y que tienden a regresar. ¿Sabes qué? No te regreses. Ahí en la ciudad no hay nada. En el templo, en el rito, en las cosas no hay nada. Si Cristo salió, ahora sal tú también. Pero ojo, el salir va a ser con vituperio. Va a ser con vergüenza. Va a ser difícil. Dice, salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Salgamos del sistema religioso, aunque produzca eso vergüenza, porque a ellos, los judíos, los avergonzaban, ¿no? Ay, sí, cristianito, no tiene templo, no tiene sacerdote, no tiene... Y a lo largo de toda la carta ha estado mostrando que sí tenemos un sacerdote, que es de otra orden, y ha estado todo esto, pero realmente, socialmente, eran la minoría y eran denigrados y burlados y vituperados. A ti y a mí probablemente no nos toca eso de parte de judíos.
En nuestra sociedad el vituperio que tenemos que llevar es de ser brutos, de ser estúpidos. Así, ¿cómo vas a creer en la creación? La ciencia ya ha comprobado la evolución, ¿no? Órale. ¿Tú solo crees lo que tus sentidos te dicen? Sí, yo soy un hombre completamente racional, solo creo lo que veo. Ok, ¿has visto la evolución? No. ¿Conoces a alguien que la ha visto? No, pero los científicos han... ¿te consta? Entonces tienes fe en lo que publican. Es exactamente lo mismo. Pero ¿sabes qué? Cuando eres cristiano, tienes que llevar ese vituperio. Y la gente quiere hacerte sentir estúpido por la única decisión sabia que has tomado en toda tu vida. Pero ¿sabes qué? Salgamos y llevemos su vituperio. Y sí, es locura. El evangelio es locura para el que se pierde. A veces queremos ser cristianos y a la vez bien recibidos. Y no se puede. Si el mundo rechazó al maestro, ¿qué esperan los discípulos? Salgamos y llevemos a cuestas su vituperio. Verso 15. Así que, ya que tenemos un altar del que ellos no tienen derecho, pero no es un altar terrenal, sino espiritual, ¿cuáles serán los sacrificios que tenemos que llevar? Porque un altar es para llevar sacrificios. ¿Cuáles serán los sacrificios que tenemos que llevar? Versículo 15. Así que ofrezcamos siempre. ¿Cuándo? Siempre. Otras versiones lo traducen como ofrezcamos continuamente. Es algo de todo el tiempo. Continuamente ofrezcamos a Dios por medio de Cristo. ¿Qué cosa? Sacrificio de alabanza. Y eso es lo primero que tenemos que presentar delante de este altar. Alabanza. Alabanza a Cristo, a través de Cristo, siempre, continuamente. Alaba al Señor. Tenemos cada reunión de semilla, al principio tenemos un tiempo de alabanza. ¿Para qué? Para que alabemos. Alaba. No, pero es que yo no canto muy bien. No cantes bien, alaba. No, pero es que lo que pasa es que yo soy muy tímido. Lo mío no es sé tímido, pero alaba tímidamente entonces. Pero alaba. Alaba. Alaba todo el tiempo, en tu casa, en el camino. Alaba, siempre presenta ese sacrificio delante del altar, el sacrificio de alabanza. El segundo lugar, ¿qué otro sacrificio tenemos que presentar? Dice, fruto de labios que confiesan su nombre. Eso también es parte de la alabanza. Confesar su nombre, dar testimonio de la obra de Cristo en nuestra vida. Sí, nos va a costar vituperio, pero ese es el sacrificio que hay que presentar. Ese sacrificio que hay que presentar. Y fíjate, esto es interesante porque estas dos cosas son como muy cristianas, ¿no? Alabar, dar tu testimonio, pero fíjate la que sigue. Y de hacer bien. Eso también es parte del sacrificio que presentamos delante de ese altar. Hacer bien. No sirve de nada que tú alabes a Dios, que tú des testimonio de que eres cristiano y no hagas las cosas bien, no hagas el bien. Y me encanta porque habla de algo activo. Tienes que estar constantemente haciendo bien. Muchas veces lo que hacemos es, pues hacemos lo correcto, nomás cuando ya no queda de otra. O sea, respetas el límite de velocidad nomás cuando hay las cámaras, nomás cuando hay un poli, nomás cuando, pero no estamos en este anhelo de hacer lo correcto, de hacer bien todo el tiempo. Y tiene que ser activo, todo el tiempo. Haz bien, haz bien. No es lo que, cuando ya no hay de otra, sino tiene que ser nuestro estilo de vida. Vivir buscando activamente, haciendo el bien. Y por último dice, y la ayuda mutua. De hacer bien, por un lado, y de la ayuda mutua, no os olvidéis. No te olvides de la ayuda mutua. En griego, ayuda mutua
es una sola palabra, koinonía, que habla de comunión, habla de ayuda mutua, incluso económica, participación de problemas y bendiciones, gozarse con el que se goza, llorar con el que llora. O sea, por ponerlo en una sola frase, ejercitar la familia o ejercer familia en la familia. Eso es, o sea, ¿sabes qué? Sacrifica alabanza, sacrifica testimonio de que eres cristiano, sacrifica hacer el bien siempre y sacrifica la comunión en familia a la que hemos sido llamados, porque hemos sido llamados a esto, a ser familia. De lo contrario, esto es como el cine. O sea, en el cine hay mucha gente, puede estar lleno, pero no te importa quién está alrededor. Y la iglesia no puede ser eso. Nuestra vida no puede ser así. Nos importa la familia, estamos en familia. Ok, dice al final ahí, estos son, tales sacrificios se agrada Dios. La ley, los ritos, ¿sabes qué? Todo esto se puede fingir. O sea, puedes fingir alabanza, puedes fingir testimonio, puedes fingir hacer bien y puedes fingir la ayuda mutua, pero te vas a cansar. El amor, el haber entendido el amor de Dios, el haber entendido la gracia, afirmar tu corazón en la gracia, produce estas cosas de una manera natural en nuestra vida. Por eso dice, es bueno afirmar el corazón con la gracia. Una última cosa, o dos últimas cosas antes de terminar, que son de alguna manera las más difíciles de decir por todo el contexto que hay alrededor. Dice el verso 17, parte del sacrificio que presentamos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, ¿no? Y tú dices, ¿eso también habla de los pastores que ya murieron? No, aquí está en presente. Obedece a tus pastores y sujétate a ellos. Y le buscas en griego y le buscas en lo que sea y quiere decir simplemente obedece y sujétate. Pero tristemente esto se ha sacado y estirado a niveles que no son bíblicos ni son buenos. Esto de que me debes obediencia porque soy tu pastor es una especie de dictadura espiritual que la Biblia no enseña. Podríamos hablar de opiniones. ¿Tú qué opinas de esto? Pues yo qué opino de esto y aquel que opina de esto. Y podríamos debatir acerca de opiniones. Y la neta, mi opinión es igual que la tuya. No tenemos ningún valor ni extra ni nada. Nuestras opiniones son exactamente iguales. Pero hay una diferencia. Cuando yo estoy aquí y estamos hablando lo que dice la palabra, ya no es mi opinión. Ahí estamos hablando de obedecer y sujetarte a tu pastor. Y creo que es un muy buen consejo, en serio. No voy a hablar de otras iglesias. En Semilla de Mostaza, los pastores que están no quieren nada de ti. No te van a dar un consejo por beneficio propio. Te van a dar un consejo porque creemos que es lo que la palabra de Dios dice. Los consejos tienen que venir de la palabra. ¿Te acuerdas cómo empezamos? Acordaos de vuestros pastores, así como los de antes, los de ahora también tienen que estar hablando la palabra de Dios. Yo no te puedo decir con quién casarte, o si casarte, o darte permiso. Yo no puedo hacer eso. Pero si vienes y me dices, es que, mira, es una chica, te la voy a presentar un día, a ver cuándo vamos a tomar un café. Ah, pues dile que venga a la iglesia. No, es que no viene a la iglesia porque no está muy convencida. Ella cree en Dios, pero no, como que la iglesia no, pues como que piensa que hay mucha hipocresía y que... Entonces, sabes que en ese caso te diría, obedéceme, por favor, y deja esa relación. No es mi opinión, es lo que la palabra de Dios enseña acerca de la luz y las tinieblas. Entonces, ahí, ¿sabes? ¿Quieres un consejo? Y si no lo quieres, pues obedéceme. No. Porque ahí dice, cuando el consejo es así bíblico, obedece y sujétate a tus pastores. ¿Por qué? Dice ahí,
porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y esto también es cierto. Es decir, los pastores están viendo por las personas porque hay cuentas que se van a entregar de esto. Y a lo mejor alguien dice por ahí, ándale, ahí quería agarrarte, Ibert. Porque por mí nunca nadie pregunta. Nunca nadie me ha llamado para velar por mí, a ver cómo estoy, que por qué he dejado de venir a la iglesia, por mí nunca nadie pregunta, nadie está velando por mí. Y puede ser un razonamiento lógico, pero está completamente errado en su lógica. ¿Por qué? Si tú vienes el domingo o tú vienes el miércoles, se presenta la palabra de Dios. Y esa es la forma en la que estamos velando por cada uno de ustedes. Ahí está la instrucción. Estoy enfriándome. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué te dijo el domingo pasado? ¿Qué te dijo el miércoles pasado? Es que estoy pasando por un tiempo de pruebas y no sé qué hacer. Bueno, ¿qué te dijo Dios el domingo pasado? ¿Qué te dijo Dios el miércoles pasado? Estamos velando por ustedes, presentando esto. Porque ¿cuál es la labor de un pastor? Llevar el alimento a las ovejas o llevar las ovejas a los pastos verdes. Y en Semilla de Mostaza se hace eso cada semana infaltablemente. Incluso estos domingos que estamos en un paréntesis entre que son medio temáticos, medio clase. Número 1, el propósito es para que tú puedas ahondar en tu relación con Dios. Y número 2, es absolutamente bíblico. Hemos estado estudiando la Biblia. Cómo hacer tu devocional, vimos 2 Timoteo 3:16. Lenin habló de muchos pasajes este domingo pasado. Entonces, sí es verdad, los pastores están velando por ti. El día en que alguien se suba a un púlpito en Semilla y diga, pues el día de hoy vamos a ver, a ver qué es lo que Dios me dice acerca de entonces sí, ahí hay algo muy serio, ahí hay algún problema muy grave. Pero mientras tanto, ¿sabes qué? Como consejo, como cuate, como amigo, obedece a tus pastores y sujétate a ellos en este sentido. En Semilla nadie te va a decir, tienes que dejar ese trabajo. Pero te pueden decir, ¿sabes qué? Yo creo que ese trabajo no es una bendición de Dios. Está destruyendo tu familia, está destruyendo tu vida, la tentación es demasiado grande, suéltalo. Yo te diría, suéltalo. Entonces, si hay una instrucción bíblica, obedece. ¿Sí queda claro esto de la sujeción? No es dictadura, no hay un propósito de enseñorearse de nadie. Y además, fíjate lo que dice ahí, verso 17. Para que lo hagan con alegría. O sea, de todos modos, cada semana vamos a presentar la palabra, de todos modos, cada semana vamos a estar atendiendo a las personas que podemos. Pero dice, sujétate para que puedan hacer esto, velar con alegría y no quejándose. Y tú dices, ¿a poco los pastores se pueden quejar? Si te mostrara las grabaciones de las juntas, ¿a qué voy? Y lo quiero decir con amor y así con chistes para que no duela. Pero hay algunas personas en la iglesia que no se dejan pastorear. Hay personas en la iglesia que son conocidas por su rebeldía. Hay personas en la iglesia que estamos en la junta en la que vamos viendo las cosas que han pasado en la semana y alguien dice, fíjate que esta semana fulanito o fulanita, ¿conocen? Sí, ya lo conocemos, ya hablo con César, ya hablo con Lenin, ya hablo con Iber, ya hablo con Fermín, ya hablo JJ, ya hablo. Sí, y ahí está, es la misma persona siempre dando problemas aquí, que lo que pasa es que no le gustó, habló conmigo, me dijo que no. Son personas que igual preparas el alimento y oras por esa persona y todo. Pero es con pesadez, no, ¿por qué? Porque es una persona que es difícil de llevar al redil, ¿no? Personas que te lastiman en este proceso y que, oye, la cantidad de veces que nos han agarrado a gritos y de acusado de todo y cosas absurdas, pero, o sea, de todos modos, el pastor va a seguir velando. Nada más, pues hazle lo que sea con alegría, ¿no? Que no lo tengan que hacer con quejas, porque, fíjate lo que dice al final, esto no os es provechoso. O sea, si tú eres de esos, que aquí no hay, están todos allá en San Antonio.
no te es provechoso esto. No te es provechoso. Si un pastor te dice algo, obedece, sujétate y vas a encontrar dirección y bendición en esto. Y una última cosa para terminar con algo dulce. Dice el verso 18, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que le hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Lo que dice es, ¿y sabes qué? Oren, porque esta tarea de velar por las ovejas es difícil. Somos personas igual que tú y tenemos problemas económicos, problemas de salud, problemas con nuestra carne, problemas con nuestra familia, problemas con nuestros vecinos, problemas con el clima, problemas mecánicos. O sea, lo mismo, es la misma vida para todos. Batallamos con lo mismo. Entonces, lo que dice es, ¿saben qué? Oren por nosotros. Oren por nosotros. Ora por tus pastores. En serio, ora por el pastor Fermín Cuarto. La iglesia es muy grande, la cantidad de problemas que cada domingo trata. A ver, te desafío, mete 2,000 pecadores en una iglesia, ¿no? Y de esos 2,000, considera que hay algunos que porque van a la iglesia piensan que ya no son pecadores. Entonces están viendo por encima del hombro a todo el mundo. Y encima añádele que hay otros pecadores que sí son pecadores y quieren seguir siendo pecadores y que ahí están en la iglesia. Entonces chocan y hacen un cortocircuito. Cada domingo hay cosas que hay que resolver. Ora por el pastor Fermín. Necesita tus oraciones. Te lo voy a poner de esta manera. Si tu pastor orara por ti en la misma proporción que tú oras por tu pastor, ¿estarías satisfecho, feliz, tranquilo? ¿O dirías, híjole, chale, mi pastor ni se acuerda de mí? Pues básicamente es eso, tu pastor necesita tus oraciones. Necesita tus oraciones. Es más, si ves que hay cosas que están mal, si ves que hay errores, pues con más razón necesita tus oraciones. Y creo que tenemos que darnos cuenta de eso. Necesitamos todos en Semilla de las oraciones de unos por otros. Entonces déjame resumir. Acuérdate de los que ya se fueron, considera su conducta, imita su fe. No te dejes llevar por nuevas doctrinas. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por tanto, afirma tu corazón con la gracia, no con ritos, no con otras cosas. Come del altar al que tienes acceso. Recuerda el sacrificio de Cristo. Sal de tus ritos, sal de todo esto. Abraza el vituperio que tuvo Cristo. Mientras esperamos una ciudad nueva, porque hay una nueva ciudad que estamos esperando. ¿Para qué quieres regresar a esa? Estamos esperando una nueva ciudad. Y ofrece a Dios los sacrificios que se pueden ofrecer en este altar que otros no tienen acceso. Alabanza, testimonio, hacer bien, ayuda mutua, obediencia a tus pastores y oración por tus pastores. Entonces no es tan difícil. La próxima semana, con la ayuda de Dios, vamos a terminar esta carta. Vamos a orar. Señor, gracias porque es por gracia. No tenemos méritos, no tendríamos méritos, no tendremos méritos jamás. Méritos suficientes para presentarnos delante de ti. Por tanto, es por gracia. Y tú eres exaltado en eso. Ayúdanos, Señor, ahora a afirmar nuestro corazón con esa gracia con que nos rescataste. Te rogamos por nuestro pastor, por él, por su familia, por las decisiones que tiene que tomar que afectan a más de 2,000 familias, porque tú le des sabiduría y fortaleza, porque tú lo cuides, Señor. Te rogamos, Señor, por cada uno de los hermanos en Semilla de Mostaza, que podamos adorarte y alabarte siempre, continuamente. Que los 2,000 y tanto que somos en Semilla podamos dar testimonio de nuestra fe.
y que podamos transformar esta ciudad así, adorándote y dando testimonio de nuestra fe y haciendo lo correcto, haciendo el bien y ayudándonos mutuamente. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque lo has hecho sencillo. Pero aún así, aún sencillo, necesitamos de tu Espíritu Santo para poder ponerlo por obra en nuestras vidas. Así que te rogamos, derrama de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Llénanos con tu Espíritu Santo para que tú hagas tu obra y tú tengas la gloria en todo. En el nombre de Jesús. Amén.